Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Serge, pues otra vez estamos con un nuevo escenario que estamos en un Mercedes. Ese es un buen escenario para estar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Fíjate que la clase E es donde realmente empieza Mercedes-Benz. Obviamente sé que eso puede sonar ofensivo a los que tienen un A, un CLA, incluso un clase C, ¿no? El clase C yo ya considero digno de Mercedes. Es un coche muy digno, pero no es todavía Mercedes-Benz en su plenitud. Para mí, en mi opinión particular, en este coche, en el clase E, empieza el verdadero Mercedes. Y empieza incluso en la versión básica, que es el motor, creo que se llama E200. Tiene un motor chiquito, 4 cilindros con 184 caballos. O sea, 184 caballos para un coche de este tamaño, de ese peso, es poco. Pero ya es, digamos, suficiente como para que disfrutes la amplitud, la comodidad, la seguridad, ¿no? Todas esas cosas por las que Mercedes-Benz se caracteriza. Ahora, este ya es un E400, este ya es, vamos, un E de veras. Aquí empieza el verdadero E. Y sé que más tarde van a venir otras versiones, un E AMG, etcétera, pero ahí ya estamos hablando de deportivos, ¿no? Deportivos basados en un sedán familiar. El clase E es el sedán familiar de Mercedes-Benz por excelencia de toda la vida. Y por eso vas a Alemania y la gran mayoría de los taxis son clases E. O sea, sé que eso ofende a muchos, ¿no? Aquí de, uy, no, como que pagué más de $1,000,000 por mi coche y me está diciendo que es un taxi. Pues ese es el nivel de diferencia entre Alemania y México, ¿no? O sea, ellos pueden tener taxis de este nivel. Que aquí es para la gente de mucha lana, así es, y allá son taxis. ¿Y por qué son taxis? Porque son amplios, son cómodos y son durables. O sea, esas son las calidades o las cualidades básicas de los taxis, ¿no? Y no importa mucho si es de lujo o si no es de lujo, ¿no? El hecho es que son durables y vale la pena. Entonces, ellos compran las versiones básicas de los clases E sin los lujos que compramos aquí. Los compran más baratos que nosotros. Son clases C que tiene, por ejemplo, que no tiene rines de aluminio, ¿no? Que tiene motores chicos, etcétera. Pero a mí ya me tocó rodar una vez como pasajero, Lalo, en un clase E de los años 90 que tenía 1,600,000 kilómetros rodados sin rectificar el motor. Wow. O sea, 1,600,000 es muchísimo. ¿Sabes? Ajá. Es así impresionante, ¿no? Sí. Lo que esos coches son capaces de aguantar. Y por eso los tienen, ¿no? Por esa cualidad. Ahora, es un coche que tanto puede ser utilitario como eso, ¿no? Como un taxi, como puede ser un auto de lujo. Nosotros solo tenemos el auto de lujo, porque por más barato que pudieras poner un clase E en México, digamos con asientos obvios de tela, no sin maderita, etcétera, o sea, con caja manual y cosas por el estilo, difícilmente lograrías que un clase E costara menos de $600,000, y eso ya estás hablando de un nivel alto, pues es un coche caro. Entonces, y la gente no lo entendería. Yo creo que si alguien se animara a hacer por primera vez y entendiera el nivel de durabilidad, de confort, el hecho de que los pasajeros te buscarían más, claro, porque traes un Mercedes en nivel, etcétera, pudiera funcionar. Pero es difícil convencer a alguien, digamos, en su primera incursión en taxi o eso, a invertir en un clase E, ¿no? Y entonces, como es así aquí, incluso el E200, E180, no sé, no me acuerdo cómo se llama en México, que tiene ese motor de 4 cilindros, 184 caballos, incluso ese ya tiene un nivel de equipamiento similar a este E400 que venimos manejando ahorita, ¿no?
Entonces es un carrazo en muchos aspectos, ¿no? El aplomo que tiene ese coche, o sea, la solidez que percibes en rectas, en curvas, etcétera, es magnífica, ¿no? La forma como el auto es capaz de aislarte del, digamos, del resto del mundo. Por resto del mundo me refiero a los ruidos exteriores, a los baches, a las imperfecciones del camino, etc. Pero sin aislarte de una manera, déjame intentar refrasear eso. Los americanos, cuando quieren aislarte del camino, hace todo muy suave. O sea, todo es suave de manera que no lo sientas, ¿no? Es como te aplica una anestesia, ¿no? Los alemanes, no. Los alemanes es, mira, tú vas a saber dónde estás, pero eso no va a ser incómodo. Pero todo el tiempo voy a comunicar, yo coche, te voy a decir a tu conductor en dónde estás parado, ¿no? Ese nivel de comunicación es lo que percibes, y lo percibes más de la clase E, del Series 5, del Audi A6 hacia arriba, ¿no? Pero ese es el papá de los pollitos. La clase E fue la que, digamos, marcó la diferencia de esos sedanes medianos de premium alemanes, ¿no? Y por eso son los taxis por excelencia, porque son medianos, ¿no? De buen espacio trasero, buen espacio de cajuela, y el aplomo y el manejo, la durabilidad tradicionales de Mercedes-Benz. Entonces aquí, esta es la versión más equipada del clase E en México en este momento. Cuando esta generación, la más reciente generación de clase E, llegó a México, llegó solo con las versiones básicas. Estamos hablando del E180, no, o E200, pero ese motor es 184 caballos. Nos estarán avisando a dónde vamos a ir. Estamos esperando aquí orientaciones de nuestro camarógrafo para subir, pero estamos parados. Y ese coche, ¿no? Que empieza ahí en México, ya tiene todos los lujos de un coche de nivel superior, pero este E400, ya estamos hablando de un motor V6 de 3.5 litros con 330 caballos de fuerza, ¿no? La aceleración es excelente. Obvio, la velocidad máxima, como la gran mayoría de los Mercedes, está limitada a 250 kilómetros por hora. Si quitaras ese limitador, el coche puede rebasar los 270, 280 sin mayor problema, y tienes chasis y tienes estructura para eso. Pero tradicionalmente los alemanes hacen eso. Sus sedanes que tienen capacidad de ir más allá, ellos lo limitan. Hay excepciones. Porsche lo quitan, o Mercedes, BMW y Audi lo quitan en las versiones, digamos, deportivas. Un E63 AMG ya no tiene esa limitación de 250, etcétera, ¿no? Pero fuera de eso, es un coche que son nobles, ¿no? La madera es madera de verdad, ¿no? Y ahora me gusta, Lalo, no sé a ti, pero a mí me gusta que usen la veta de madera abierta, ¿no? Que lo toques y sienta la madera, que no sea padrísimo. El pulido excesivo y brillante, que parece más madera falsa. Exacto, ¿no? que madera. Y esto no. La parte que no me gusta es el exceso de negro piano que tenemos aquí en la consola central. Tú ves ahorita, el coche no está sucio, pero está lleno de partículas blancas, y la sensación de suciedad te llega, ¿no? Eso para mí, ¿sabes? Me daría ansia. Yo estaría todo el tiempo pasando la mano para quitar el polvito. Me encanta el tablero, que es una sola franja de cristal o de acrílico adelante de nosotros, y adentro hay dos pantallas de cristal líquido. Parece una sola, pero son dos en realidad. Y en la derecha tú tienes sistema de navegación, audio, contactos de teléfono, etcétera. Y en la izquierda, las dos son configurables. En la izquierda tienes, en este caso está configurada para el tacómetro en primer lugar, ¿no? Y el velocímetro digital al centro, pero lo puedes cambiar. Tienes también en paletas detrás del volante, y las paletas se mueven con el volante, lo que significa que incluso si usas el truco de cruzar los brazos, vas siempre a saber dónde están las paletas. Es una forma. Yo prefiero las paletas fijas, siempre sabes dónde están. Cuando estás así y a veces estás haciendo curvas y no sabes muy bien dónde están, yo prefiero las otras, pero pues, así está, ¿no? Tiene dos mouse centrales que apenas deslizas las manos,
¿no? En el volante eso. El de la izquierda autocontrola la computadora de viaje, el de la derecha el sistema de entretenimiento e información, ¿no? Y tienes un poquito que acostumbrarse a eso, ¿no? No hay indicaciones A, B, 1, 2, no, son sensibles, lo tocas y ya. Volante es rico, buen tamaño, agarras bien, obviamente está forrado de piel, la piel de la parte donde lo agarras es perforada para darte mejor agarre, ¿no? Y Mercedes-Benz se usa tradicionalmente en las puertas el diseño del asiento para que tú puedas ajustar. Por ejemplo, desde aquí ajusto la cabecera de mi asiento, no lo pongo más alta, más bajo, más pegada a mí o más alejada. El respaldo, la parte superior del asiento y la parte inferior del asiento. Todo lo puedes ajustar aquí, 3 memorias de cada lado, ¿no? Y este sonido es un sonido especial, ¿no? Que es un sonido de alta calidad, ¿no? Burmeister hace... ¿Es Burmeister? Yo creo que sí. A ver, déjame poner los lentes porque... Sí, es Burmeister. Que es un sonido espectacular. La calidad del sonido es muy buena. Y tienes aquí en la consola central como... Primero, la rueda tradicional que BMW empezó a usar con el iDrive. Y luego otras marcas lo empezaron a imitar como Mercedes y Audi, ¿no? Pero Mercedes puso además como una palanquita por arriba que incluso puedes descansar la mano. Eso es táctil y tú puedes escribir cosas en ella, ¿no? Puedes manejar la pantalla desde aquí, mira, como estás viendo, ¿no? Ir ahí buscando lo que quieres. Todo aquí lo puedes buscar. Pues tienes aquí tu botón Home, etc. Tienes también cámaras. O sea, las cámaras tú puedes decidir qué es lo que quieres ver. O sea, si lo ves, si tienes la visión desde arriba del coche, tú decides cuál es el tipo de cámara que puedes tener. Parquímetro, etcétera, volumen, encender a radio y apagar, una tarjeta, una toma USB nada más aquí, un par de portavasos, y en la consola tienes una tarjeta SD, casi siempre utilizada para el sistema de navegación, y dos tomas USB más, ¿no? Portalentes, obviamente techo panorámico, como pueden ver, dividido en 2 partes, ¿no? Una parte mayor que va desde un poco antes de nuestras cabezas hasta el inicio del compartimento trasero y listo. Y el coche se maneja divino, ¿no? Es cómodo cuando quieres que sea cómodo, es rápido cuando lo quieres que sea rápido, se agarra bien. A diferencia de lo que hizo con la clase C, con el E, Mercedes no se preocupó en perder su esencia con tal de ganarle a BMW. Me explico. Tradicionalmente, el mundo alabó a la Serie 3 de BMW durante muchos años, como el coche de ese segmento mejor dinámicamente hablando. Y como que le dio celitos a Mercedes. Entonces, en el clase C actual, ellos decidieron ser mejores dinámicamente que el clase C y lo lograron. El coche sí es mejor, pero lo lograron a costa del confort tradicional de Mercedes-Benz. Con el E ellos no hacen ese sacrificio, ¿no? Con el E ellos ya pueden poner suspensiones neumáticas que controlan el coche, etc. Entonces tú tienes los dos mundos en uno. El mundo deportivo y el mundo de confort juntos a la vez. Ahí estás. ¿Te parece si nos platicas ahorita después del corte cuál escogerías tú? ¿Cuál es el rival de BMW? ¿Cuáles son sus rivales? ¿Contra qué compite este carro? Va. Ahorita que volvamos del corte. Va. Gracias. Ahorita volvemos, amigos. Chicos, no se vayan, ya volvemos. Y bueno que están con nosotros, ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso, Lalo. Pues mira, contestando tu pregunta, dentro de este segmento, obviamente ya tienes cosas muy interesantes. Dinámicamente, sigo pensando que un Serie 5, sobre todo si ya vas a la versión más drástica y cara del Serie 5, que es el M5, sigo creyendo que es mejor. Pero yo creo que este coche, el equilibrio que te da con relación a desempeño y confort,
es probablemente lo mejor del segmento, ¿sabes? Incluso cuando vas a Jaguar, a un XF, el Jaguar pues ya es más grandito y más caro, ¿sabes? El valor-precio del Jaguar no es tan bueno. Sí, es más exclusivo, el diseño me parece más atrevido, etcétera, es menos conservador que este de Mercedes, pero ya es muy caro. Y el Audi, yo creo que el A6, al Audi A6 le hace falta dar el brinco de calidad que Audi logró en el A4, por ejemplo, ¿no? Y Mercedes siempre lo tuvo, ¿sabes? En este nivel y el clase S son los niveles de Mercedes de verdad, ¿no? O sea, son lo que siempre debió haber sido todo el segmento. Aquí es donde la marca por excelencia logra lucirse, ¿no? Logra ser Mercedes en todo su esplendor. Esa es la parte padre de Mercedes-Benz, a partir del clase E. Porque el clase C es un gran coche, ya quisiera yo tener uno, ¿no? Pero cuando tú realmente sientes la diferencia entre un clase C y un clase E. Y este E400, qué gran coche es, ¿sabes? O sea, yo creo que si estuviera en este segmento, probablemente este sería el coche que yo compraría. Entonces te digo, yo creo que este es siempre ha sido el más equilibrado de este segmento. Y es el más durable, es el de mayor valor de reventa, etcétera. O sea, es en la clase E donde Mercedes siempre pone toda la carne en el asador, donde la tecnología más reciente ahí está. Entiendo, el clase E es el buque insignia, perdón, el clase S es el buque insignia de Mercedes. Es su sedán más caro, es el sedán de los políticos, de los empresarios, de los embajadores por excelencia, ¿no? Pero el clase E es el sedán de la clase media alta alemana y de la clase alta fuera de Alemania, ¿no? Y el coche es absolutamente disfrutable. Es muy difícil que encuentres un problema en un clase E. Tú y yo mencionamos dos. A mí no me gusta el negro piano. Ya vimos, este coche que tendrá menos de un mes de uso, ¿no? Sí. Y ya está rayado, ¿no? La tapa aquí de los portavasos ya tiene sus rayitas, porque así son esos plásticos negro piano. Es imposible tenerlos limpios. Siempre hay ahí morcitas, cositas, no sé, polvitos blancos pegados. Es complicado. Y el otro tema, que es una muy buena observación tuya, es la calidad de la piel. No es que sea mala esta piel, pero la siento demasiado arrugada, no es suave. ¿Ves? Yo prefiero, por ejemplo, al igual que tú, la suavidad que sientes en la piel arriba del volante. Y yo creo que es una cuestión de elección personal, ¿sabes? Si vas a comprar este coche, tú puedes decir sí, pero yo quiero con esa determinada piel. Obviamente eso te va a costar. Pero oye, el que quiera azul celeste. Y en cuestión de diseño exterior, se parece mucho a los C, ¿no? Eso es bueno para México, ¿no? Porque andas discretito, ¿no? Sí, eso para México es bueno, pero no sé qué tan bueno sea para Mercedes. ¿Sabes por qué? El clase E específicamente siempre fue la punta de lanza estética de Mercedes-Benz. O sea, era un coche que tú veías, por ejemplo, fue el único de toda la clase, de todos los Mercedes, que tuvo los faros ovalados, ¿no? Hace un par de generaciones, 2 o 3 generaciones. Y les gustaba a unos, a otros no. Luego sus mismos faros ovalados se transformaron en 2 faros trapezoidales ahí medio raros, pero siempre proponía algo estéticamente distinto. Y en esta generación no. En esta generación es lo que tradicionalmente ha sido la C o la S. C y S siempre fueron parecidos. El E era el disruptor estético entre esos 3 sedanes de Mercedes. Y en esta generación eso cambia. Lo hace más blando, más al gusto de todos. No sé si me encanta la idea, ¿sabes? El coche es muy bonito. De hecho, Mercedes-Benz es mi marca favorita de toda la vida, ¿no? El que me conoce sabe eso. Y un poco lo heredo de mi papá. Mi papá se murió sin poder cumplir su sueño de tener un Mercedes. Y yo algún día quiero tener uno por él, ¿sabes? Más que por mí. Pero estéticamente
El E era distinto y ahora ya no. Entonces ese coche no me reta estéticamente. Es que está bonito, pero se confunden. Te digo, para México, por la inseguridad y estos temas. No está mal. Pero mira, a lo que voy es, ¿realmente traer un clase C en México se verá como menos? O sea, es un Mercedes, ¿sabes? Sí. O sea, la gente lo ve, sigue siendo un Mercedes. Sabrá la gente, sabrán los rateros la diferencia entre un clase E y un clase C. Yo siento que la mayoría lo que ve, es un Mercedes, ¿sabes? Yo no sé, pero siento que eso puede pasar. Bueno, entonces, en tu opinión, este Mercedes sí te convenció. Sí. Este sí, es de tu gusto, sí, este sí. Sí, este sí me encanta, este sí me gusta muchísimo. 1 millón, esta versión que tenemos empieza en 1.050.000 pesos. Este modelo específico tiene 2 o 3 opcionales que francamente no me acuerdo cuáles son, que cuesta 1.170.000, es decir, no es un coche barato. Sí, no, para nada. No se puede tener todo, ¿no? puedes tener un gran motor como lo es un chasis magnífico, una caja automática de 9 velocidades, ¿no? Ya llegamos a 9, ¿no? Bueno, ya llegamos a 10 con algunos Ford incluso, ¿no? Pero en los alemanes 9 velocidades ya, suave. La caja es impecable. Y yo creo que el coche en general lo es. No sé. Perfecto, pues no, pero... Mira que para los payasos que somos no le encontramos nada. Yo le encontré la piel, tú le encontraste un plastiquito por acá que no te gustó mucho. Sí. Pero es difícil encontrar algo el plastiquito que está dentro de la manija que abre las puertas. Es muy difícil encontrar algo que no te gusta en este coche, ¿no? Realmente es un carrazo en espacio, en manejo, en potencia, etc. Ahora, apunten un detalle. Este coche sigue siendo un V6 3.5 litros. Y Mercedes-Benz ya anunció que se va a despedir de los 6 en V y va a volver a lo que nunca debe haber dejado, que son los 6 en línea. Entonces, este motor tal vez no tenga tanta vida como otros autos, ¿no? No significa que sea malo para nada, pero los 6 en línea son más suaves, funcionan mejor que los 6 en V. BMW nunca renunció al 6 en línea. Mercedes sí lo hizo y ahora va a regresar. Y Audi nunca utilizó en línea, siempre utilizó V, porque los Audi básicamente son la mecánica Volkswagen, ¿no? Oye, Sergio, pues ya nos tenemos que ir, pero sin antes que les digas tu canal de YouTube, Sergio Oliveira. Sergio Oliveira Autos, tanto en YouTube como en Facebook, y mi Twitter, @SergioOliveiraM, ¿no? Ok, si quieren ver ya más a detalle los carros, pues ahí en tu página, ¿no? De YouTube. Bueno, ok, amigos, nos vemos. Muchas gracias. Bye. Adiós. ¿Qué tal, amigos? Si les gustó el video, denle like, comparte y suscríbanse. Si les gustó el video, denle click aquí.